El yin y el yang. Lo bueno y lo malo. La luz y la oscuridad. La vida y la muerte. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué te ha enseñado tu cultura? ¿Tu familia? Te acompañamos a ver la muerte como un tópico natural y sin miedos. Para que vivas tu vida En paz y armonía. Libre. Esto es Movimiento Positivo de la Muerte. el podcast. Con Simón Engel. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Estamos súper contentos porque vamos a volver a grabar nuestro podcast. Hoy día es el capítulo número 23 y estoy muy feliz porque tengo nuevas compañeras que me van a apañar en la pelada de cable del podcast del Movimiento. Van a estar conmigo. Son unas chicas maravillosas, la Laura, la Lorena y la Josefa, y ojalá se sumen más también. Siento que este podcast tiene que ser un podcast de comunidad, un podcast de equipo, donde podamos proponer diferentes miradas y que podamos acompañar también a todas las invitadas y a los invitados desde los distintos enfoques de cada uno. Así que estoy súper contento que me acompañen hoy día. Y me encanta también la invitada que tenemos hoy día, que es Elizabeth Carrera, que nos viene a hablar de la Ley Dominga, de la fundación que crearon junto a Araceli y de todas las cosas bonitas que han estado haciendo desde que esta ley fue aprobada en 2021, y de un tema que para mí es fundamental que lo hablemos y que lo hablemos mucho y muchas veces, y que ojalá tengamos muchas veces invitada a la Elizabeth y a gente de la fundación y de otras fundaciones que están haciendo tantas cosas por el duelo perinatal o gestacional. Así que para mí este es un tema súper importante y me encanta poder retomar el podcast hablando de esto. Le doy la bienvenida primero a la Lore, a la Laura y a la Josefa para que puedan saludar, y después entonces partimos con Elizabeth hablando de lleno de este tema que siento que hoy día por fin está siendo mucho más visibilizado en la sociedad. Laurita. Hola, muy buen día, Simón. Muchas gracias por esta invitación, por convocarnos a hacer comunidad y en torno a ello conversar de estos temas que de a poquito vamos aprendiendo a ponerlos sobre la mesa y a expresar qué nos provocan. Y también asombrarnos con personajes como hoy día Elizabeth y tantos otros que desde distintos ámbitos abordan estas inquietudes emocionales y le dan un espacio y un piso para poder ser acompañados en estos procesos. Así que muchas gracias, Simón, por tu invitación y por este equipo que es calentito y que nos acoge. Qué rico. Hola, Lore. Hola, buen día para todos. Yo también estoy emocionada de estar aquí, un poco como nerviosa de que el podcast que me había tocado antes había sido, no sé, distinto. Siento que estoy aprendiendo y eso siempre me gusta. Y encuentro increíble poder contar con Elizabeth acá. Me llama mucho la atención la capacidad que tienen algunos como de moverse y lograr cosas, y me genera una profunda admiración. Así que muy contenta de poder escucharte de primera fuente. Josefa. Está ahí, ahí sí. No, ahora sí. Pucha, yo como que me uno a las palabras de Lalo y de Laura, agradecida de estar acá, emocionada también, motivada, contenta de que haya este espacio, de que hablemos de estas cosas. Personalmente es un tema además que, bueno, el tema de la muerte en general me motiva mucho, y el tema de la muerte perinatal y los derechos asociados a ese fenómeno, personalmente también me tocan bastante. Así que muy contenta y muy agradecida, y eso. Gracias. Y bueno, bienvenida, Elizabeth. No sé si... Ahí está la Elizabeth. Bienvenida. A mí no me gusta hacer presentaciones de las invitadas y los invitados, me gusta que se presenten solas y que nos cuenten
básicamente lo que hacen, y que me hablen más que nada como de la parte humana, no tanto así como de los títulos y de las cosas que igual son importantes, pero siento que en estos espacios de profundidad hay cosas que importan mucho más, y que son las que nos convocan. Entonces me gustaría escucharte desde ahí. Y gracias por querer estar en este primer capítulo de las nuevas temporadas del podcast. Bueno, hola a todos. Y nada, gracias a ustedes. Creo que para nosotros, en general, como fundación y todas las que somos parte de ella, es súper bonito que la gente quiera aprender de lo que hacemos, que quiera aprender de esta realidad, eh, que quiera sumarse al cambio social en torno a la muerte perinatal y gestacional. Mi nombre es Elizabeth Carrera. Hoy en día soy parte como voluntaria de la Fundación Ley Dominga, y en el fondo asesoro a las mamás en su duelo. Yo estoy en una tribu de duelo súper reciente, donde llegan las mamás ahí con el dolor a flor de piel, y en el fondo me toca acompañarlas. Para contarles un poquito cómo nació la fundación, cómo nace la ley, Araceli Brito, ella ha tenido 2 pérdidas en su vida, 2 grandes pérdidas, que fue su hijo Julián primero, a las 4 semanas de gestación, y a los años después muere Dominga, que era su bebé arcoíris, que llegó a un embarazo a término, digamos, y se muere antes de nacer. Y su experiencia, en el fondo, al darse cuenta que el personal de salud no sabía qué hacer, no sabía cómo acompañarla, la pasó mal en el fondo, fue muy triste, ¿cierto? Hay un poco ahí como la violencia, al no saber cómo enfrentar estos temas, marca en el fondo a la persona que está pasando por eso. Y ella en su proceso dice, bueno, voy a hacer el cambio. En el fondo es eso, es como ella de esto tan terrible que le pasó, tan doloroso, se impulsa a hacer algo diferente, a que nadie más pase por lo mismo que pasó ella. Y bueno, al sacar ella la voz, muchas mamás se suman, ¿cierto?, a esta lucha, y finalmente la ley se aprueba y se hace una tribu. Las mamás se reúnen, ¿cierto?, se empiezan a acompañar y nace la necesidad de que esto siga continuando y se forma la fundación, finalmente Ley Dominga, que hoy en día trabaja alrededor de casi 500 mamás y como 30 papás. Los papás son más, no participan mucho, como que les cuesta integrarse, pero igual ahí estamos haciendo el espacio para el que lo requiera. Y bueno, la fundación trabaja, ¿cierto?, con distintas tribus de duelo, unos más recientes, y ahí uno, a medida que va avanzando el duelo, digamos, que lo van integrando las mamás, van avanzando de tribus donde ya se van abriendo y finalmente cuando salen de la fundación de su tribu, salen ya como a su propio vuelo, le decimos nosotras, que ya vuelan solitas. Y también están las tribus arcoíris, que también es todo un tema en esto del duelo, que acompañamos a las mamás que empiezan esta búsqueda por el arcoíris, que le decimos arcoíris a los bebés que nacen después de las muertes perinatales, y también acompañamos todo ese proceso, como la búsqueda, el embarazo, y finalmente cuando ya la guagua nace y están las mamás con su bebé, que es la tribu arcoíris. También nos pareció importante acompañar ese proceso porque también son gestaciones que traen mucho miedo, sobre todo. Nosotros decimos un poco que cuando se muere un hijo, quedas con ese miedo, te enfrentas a esa realidad de que la muerte no pasa cuando somos viejitos, la muerte pasa en cualquier momento, ¿cierto? Y al tener esa conciencia, esa realidad, un poco como que se pierde la inocencia, las mamás quedan con mucho miedo, entonces son gestaciones igual como complejas en la parte emocional. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que hacemos en la fundación. Estamos acompañando todos los procesos y tratando de ayudar en la integración
y sobre todo en la validación de todo lo que se vive de la emoción. Oye, y esas 500 mamás que ustedes acompañan es a lo largo de todo Chile. Sí, a lo largo de todo Chile, y trabajamos de forma online, como que esto nos ha servido harto porque podemos llegar a todas partes. Yo vivo en Antofagasta, desde acá, y yo manejo mi tribu por grupos de WhatsApp. ¿Y ustedes en la fundación son cuántas personas integran la fundación? ¿Cuántas personas están en el equipo que está apoyando a estas mamás? Somos 22 monitoras, y también trabajamos con psicólogos voluntarios. Somos la fundación que más terapia gratuita otorga. Trabajamos con lista de espera, claro. Igual es difícil manejar esa cantidad, pero tenemos una lista de espera y igual se va viendo el caso a caso. Hay algunos más graves, otros como más no tanto. Y la idea de entregar esta terapia es que sea completa, en el fondo. Son psicólogos especializados en duelo perinatal, los que están como voluntarios, y ellos nos brindan cierto a esa oportunidad para las mamás también, que a veces no tienen los recursos, y aparte también que el sistema de salud, digamos, estatal, generalmente en esta parte está colapsado. Entonces es difícil también acceder. ¿Y ustedes, aparte de apoyar a las mamás, hacen capacitaciones para las voluntarias y los voluntarios que quieran ser parte de la fundación? ¿O buscan gente que ya tenga nosotros como voluntarios, todos los voluntarios que trabajamos como monitores, hemos vivido la muerte de un hijo. Y generalmente salen de las tribus. O sea, cuando hay una tribu que se llama Sanación, que es la última, ya son duelos de más años, no sé, 2 años, 3 años. Ahí siempre es como nuestro semillero, diría yo. Como que de ahí salen las mamás que, obviamente, a la que le resuene y a la que quiera. Y a esa persona que dice, mira, si a mí me gustaría acompañar, a ella se le hace, ¿cierto?, una pequeña capacitación y obviamente un acompañamiento durante cierto tiempo hasta que un poco se acomode a la rutina de las tribus. Y también, claro, se la lleva a una tribu donde ella pueda desenvolverse, digamos, porque no cualquiera puede enfrentarse a la tribu de duelo donde estoy yo, por ejemplo, que es duelo 2, que son duelos súper recientes, donde se habla mucho del dolor. Es un poco abrumador. Entonces hay nosotros como directiva, entre comillas, o como las que estamos como haciendo estas capacitaciones, vamos viendo como el perfil que tiene el futuro monitor para saber cuál es la más adecuada y en dónde se va a sentir mejor y en dónde va a poder realmente ayudar. Oye, ahí tengo una pregunta, perdón. Eso, dale. En lo personal, tengo 2 preguntas, una más personal y la otra más como política tal vez. Habiendo pasado tú y las monitoras por una muerte perinatal, ¿cómo llevan ustedes como estas sesiones o cuando se juntan con mujeres que están atravesando por un duelo reciente? ¿Qué despierta en ti? Porque yo me imagino, si yo fuera monitora, yo lloraría todo el rato, porque cada vez que alguien habla de un parto, aunque no se haya muerto la guagua, yo me pongo pésimo, ¿sí? Entonces me da como la curiosidad de cómo lo llevas tú cuando escuchas estos dolores que son tan similares a los que ya viviste. Sí, es difícil igual. Yo creo que en mi caso, yo llevo un recorrido igual súper largo. Mi hija, en mi caso, falleció hace 12 años. Hace 12 años trascendió. Entonces, mi proceso ya está súper integrado. Mi duelo está integrado. Mi hija está integrada en mi corazón. De una forma súper linda, súper especial, súper genuina, que se dio de forma natural trabajando mi duelo. Entonces, para mí, siempre me voy a conmover en el fondo. Yo siempre voy a empatizar. No es que uno se vuelva así como de roble y no te importe nada lo que está pasando en la otra, sino que esto mismo de saber qué está sintiendo esa mamá que te está contando que se murió su hijo,
independiente de las semanas de gestación, cuando uno lo ha vivido en carne propia, puede acoger. No necesito que me expliques más, no necesito que me digas qué estás sintiendo, porque yo puedo imaginármelo. No sentimos todas lo mismo porque todas somos personas diferentes, ¿cierto? Y todas tenemos herramientas diferentes. Pero yo puedo imaginar lo que estás sintiendo tú como mamá que me está contando que su hijo se murió. Y eso, a nosotras entender eso, porque lo vivimos, hace que podamos ayudar. A que no me tengas que explicar con peras y manzanas qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te tengo que decir, qué es lo que no te tengo que decir. Como que se da de forma natural. Y claro que hay situaciones que como monitores nos han marcado más, que de pronto han sido procesos más fuertes, donde uno conecta más a lo mejor con ciertas personas, que ahí en el fondo funcionamos acompañándonos entre todas, como dándonos los espacios para decir, oye, ¿sabéis que este caso en particular me está afectando, me parece súper fuerte? Porque de pronto cuando uno conoce cuando son historias muy parecidas a las que uno vivió, de pronto eso igual te remueve un poquito más. Pero ahí también tenemos nosotros nuestra comunidad que es donde podemos ir a decir, necesito yo como un apapacho porque esto está un poco sobrepasándome. Y así vamos acompañándonos entre todos. Se forma como algo súper lindo, una comunidad donde estamos todos y todas ahí para todos. ¿Y online funciona bien? Sí, porque nosotros siempre decimos que es 24/7. O sea, puede que yo como monitora no esté a las 3 de la mañana en el WhatsApp, un día X, pero puede que otra mamá que está en Arica y otra que está en Santiago, justo a las 2 esa noche les dio insomnio y se ponen a conversar en ese minuto. O sea, siempre hay alguien que te va a dar una palabra, siempre hay alguien que te va a contener. Y eso es lo que se crea en las tribus. Nosotros como monitores estamos como para guiar, ¿cierto? Pero también las mamás hacen su círculo, su tribu, su apañe, se acompañan entre todas. Y al ir avanzando una va acompañando más y así. Se va haciendo como esta forma de vivir en comunidad, aunque sea virtual. Me encanta, eso es pues, una comunidad donde pueden hablar de sus duelos y siento que ahí es donde se genera la verdadera sanación. Me encanta que existan, yo les he recomendado a muchas mamás y papás que han perdido hijas y hijos a que se puedan acercar a la fundación, y me gustaría que tú le expliques un poco a la gente, porque hay mucha gente que sabe que ustedes existen, pero hay demasiada gente que no sabe que existen ustedes y otras instancias donde pueden acudir. Que le explicaras un poco qué es la Ley Dominga y en qué apoya a las mamás en todo el proceso y a los papás, qué información les da, cómo los empodera, cómo los capacita para que no tengan que vivir la violencia que les ha tocado y las situaciones difíciles que les ha tocado vivir a ustedes y a tantas mamás que han perdido hijas y a tantas mamás también durante su embarazo, aunque no hayan perdido las hijas y los hijos, han vivido mucha violencia obstétrica y falta de información. Entonces creo que es muy valioso lo que hacen ustedes y me gustaría que le explicara un poco a la gente, porque hay mucha gente que desconoce. Bueno, la Ley Dominga es un protocolo que tiene que llevarse a cabo en todos los centros de salud ante la muerte gestacional o perinatal. En el fondo, bueno, es una ley, como toda la ley es muy larga, pero en esencia busca la empatía del personal de salud. La forma en la que te entregan la noticia, que el personal, ¿cierto?, te entregue esta información asertiva, adecuada, te permite la compañía en todo momento por tu persona significativa.
Antes pasaba mucho, no sé, haciendo a la mamá la ecografía. No hay latido. Cuando, no sé, todos saben cómo se hacen ecografías, por ejemplo, de gestaciones muy, muy recientes. Estás ahí totalmente expuesta y te den esa noticia. Es muy terrible y marca. Entonces, ¿qué busca la ley? Que eso no pase. Ya que este personal médico que está haciendo estos procedimientos, bueno, no voy a llegar a entregar la noticia, no, incorpórese, viene con alguien, está acompañada, crear el ambiente para poder dar la información de forma adecuada. Entender que la persona en ese momento a lo mejor va a estar en shock. Entonces toda la información que le entregue hay que darle tiempo para que la procese, ¿cierto? ¿Cuáles son sus alternativas? Entonces la ley busca esa instancia de información asertiva, de tiempo, de compañía, de una despedida digna también. Sobre todo, a lo mejor en el caso de gestaciones más avanzadas, cuando hay partos, cuando a lo mejor esa mamá va a poder conocer a su bebé, va a poder hacer apego, aunque esté fallecido en el fondo, y va a poder cumplir ciertos hitos. También busca que eso se pueda dar. También una de las cosas importantes es que esos papás, esas mamás que estén pasando por esta pérdida puedan estar en una sala aparte, puedan tener una intimidad y no estén compartiendo la misma sala con mamás que están con sus bebés, o que tengan que escuchar llantos de bebés cuando te están diciendo que tu bebé se murió, o estás recibiendo a tu bebé en un parto donde tu guagüita está muerta. Entonces, esencialmente busca eso la ley, yo creo, más allá de todo lo específico, así punto por punto. Yo creo que esencialmente se creó para que este momento tan doloroso no tuviera también el trauma de ese maltrato, de esa poca empatía, de esa falta de tino. También incluye, y creo que es muy importante, a los papás, que los papás frente a esto eran como el que hacía los trámites, te vaya a firmar los papeles, o el mismo círculo cercano era, le preguntaban al papá cómo estaba él frente a la pérdida, sino que cómo está tu esposa, cómo está tu pareja. Entonces el duelo de los papás está mucho más invisibilizado, ¿cierto? Entonces la ley también incluye y los viene a traer, ¿cierto?, a la importancia que tienen igual. Si el papá también está perdiendo su hijo, ¿no? Y bueno, en lo laboral también les da, se amplió a 7 días el permiso laboral pagado ante la pérdida gestacional para la mamá y el papá. Eso lo encontré súper fuerte, así impactante. ¿Cuántos eran los días antes de esos 7? Me parece que eran como 3 días. Encuentro que 7 ya es como, deberían ser, no sé, meses, no deberían ser 7 días. Es poquísimo, lamentablemente. Este tiempo se da como para que tengan una oportunidad de buscar, por ejemplo, una atención psicológica, y ahí que les den más licencia, ¿cierto? Pero claro, es poco. Yo creo que es porque son temas que tienen poca visibilización, y estamos lamentablemente acostumbrados en esta sociedad a que hay que pararse rápido, hay que volver al ruedo rapidito, no hay que sufrir tanto, como estamos siempre tapando esto, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pena, es como malo, es como no se habla de eso, como no se habla de la muerte igual, como no se habla de la muerte de los niños, de los bebés. Entonces creo que por eso así está la sociedad. ¿Puedo hacerte una pregunta, Elizabeth? Porque desde mi experiencia, y me imagino que de muchos, cuando nos ha pasado esto luego, cuando uno dice, sí, tengo un hijo y está muerto, cuesta mucho socialmente, no está muy aceptado. Cuando tú dices, ¿cuántos hijos tienes? Sí, tengo tanto.
cuesta mucho integrarlo en el discurso, en el diálogo hacia los demás. Pareciera que fuera morboso, pero es una realidad y es el hijo de uno, entonces cuesta mucho no declararlo, es como negarlo. ¿Cómo lo llevas con las mamás? ¿Cómo ellas van integrando esto de poder decirlo abiertamente y que el resto de la sociedad lo acoja sin inhibir estas emociones? Es difícil. Yo creo que nosotros estamos trabajando desde la aceptación, no solo desde nuestro hijo, sino que del dolor que nos provoca la muerte. Como les comentaba, estamos tan acostumbrados a no reconocer estas emociones displacenteras, por decirlo de alguna forma, que inicialmente está esta negación de no quiero hablar, no quiero salir, no me quiero comunicar, no quiero volver al trabajo, casi como que me quiero borrar. Entonces es difícil que las mamás se atrevan un poco como a hablar de sus hijos. Por supuesto no en nuestra tribu, porque todos hablamos de nuestro hijo, pero sí para afuera, sí para la familia, sí para el trabajo. Es difícil. Yo creo que se da con la integración del duelo cuando uno puede hablar, cuando deja de importarte un poco cómo vas a quedar frente a la sociedad. Entonces yo creo que sí es un trabajo súper personal, como yo les digo siempre a mis mamás que vuelvan la mirada hacia ellas, que es primero el trabajo es conmigo. Cuando yo puedo abrazarme, cuando yo puedo trabajar mi dolor, cuando puedo aceptarlo, voy a poder hablar de mi hijo, sin esperar que el otro tenga tal o cual forma de verlo, sino que qué me pasa a mí, cómo lo vivo yo, ya, porque claro, inicialmente hay mucha rabia de que la familia no habla del tema, de que hay mucho, no, a mi hijo no lo nombraron nunca más, nadie habla de él, no sé, mi hermano va a tener un hijo y parece que mi bebé nunca existió, pero claro, esa mamá tampoco está hablando de su hijo, tampoco se le está nombrando, ya, porque se crea este como secretismo de las personas de tu familia, no hablemos de esto porque no queremos verla triste. A eso mismo iba, claro, como en mi caso evitar mirar la verdad y lo real. Claro. Y de alguna manera negamos sí. La emoción y el sentir. Claro, sí, exactamente así pasa. En mi caso personal fue así, yo viví mi duelo 10 años después. Y durante esos 10 años yo no hablé de mi hija, o sea, yo sí conmigo, yo tengo fotos de mi hija, en mi familia, en mi núcleo, sí, pero para afuera no era un tema que yo tocaba así mucho. ¿Por qué? Porque traía dolor y a mí me costó enfrentarme a ese dolor, porque sentía que tenía que funcionar, que yo tenía que estar bien y que encontrarme con ese dolor me iba a llevar a un abismo del que no iba a poder salir. Hay mucho miedo a enfrentar eso. Pero cuando yo lo abrí, cuando yo dije, bueno, ya voy a vivirlo y voy a compartirlo con mi familia, fue muy bonito porque mi papá, por ejemplo, después de años, yo le escuché a él decir el nombre de mi hija. Pero fue porque yo abrí esa puerta, esa barrera, la saqué. Entonces, yo siempre insto a las mamás con las que trabajo a que ellas se atrevan a hablar de sus hijos, a que a lo mejor sí van a llorar y van a llorar todos juntos, pero eso va a sanar finalmente, a no verlo como algo de lo que no se puede hablar, como algo oscuro, que no es malo que estemos tristes, porque aunque uno haga las paces con la muerte, aunque uno entienda que la muerte hace parte de la vida y en el fondo entendamos la vida como es, igual la muerte de nuestros hijos nos va a doler. Entonces, abrazando ese dolor, cuando uno le da espacio al dolor, puede conectar con el amor finalmente. El dolor se queda ahí calladito, acompañando, ¿cierto? Para siempre,
pero también nos conectamos con el amor que sentimos. Cuando llegamos a esa conexión de amor, es maravilloso, y ya no nos cuesta hablar, y ya no nos cuesta decir, mira, sí, soy Elisa, tengo 3 hijas, y mi hija mayor Amalia trascendió cuando era bebé y tengo 2 hijas terrenales. Es normal, es natural y está integrado. Ese es un gran paso, yo creo también, como tú dices, y es derribar ese mito de que nos vamos a fundir y nos vamos a morir en vida. Hablarlo, yo creo que es tan importante. Y tú en un momento dijiste algo que a mí me llamó la atención, no sé si a los demás, cuando tú dices, uno cree que la muerte va a llegar cuando somos viejitos, y no, pues, está ahí en las puertas todos los días, y estos bebés también nos ponen esta evidencia mucho más a la mano, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo son estas tribus que van avanzando? ¿Cuántas son estas fases? ¿Cómo son? Me imagino un trencito que va así en carritos. Sí, bueno, tenemos la tribu Duelo 2, que es la tribu donde están los duelos recientes. También trabajamos estamos con mamás con manejo expectante, por ejemplo, que están en su proceso, ¿cierto?, de aborto, con mamás que están con incompatibilidad con la vida también, como que todos esos procesos los vamos tomando en Duelo 2. Cuando ya las mamás se sienten un poquito mejor, avanzan a transición, que es como la tribu intermedia. O sea, ya cuando la mamá siente que en realidad ya está un poquito más de pie, que necesita avanzar y no estar tanto como en el ojo del huracán, que es como Duelo 2, ya voy a avanza a transición, que es la etapa intermedia, ¿cierto? Estamos como hablando de duelos de 8 meses, 9 meses, casi cumpliendo el año. Y ahí también ya están por un tiempo. Todo esto es como cuando la mamá lo siente. En el fondo es devolverle el poder a esa mamá. Es un poco el control de su situación. Cuando ya lo siente, también dice, bueno, ya estoy mejor. En general las mamás están... bueno, igual habrá ido variando. Creo que tiene que ver mucho con la ley. Porque cuando uno inicialmente, ¿cierto?, cuando estás pasando por esto, cuando en el centro de salud te dieron el espacio, no conlleva además un trauma, me trataron mal, no sé, alguien me dijo tal cosa que me descolocó. Cuando es como cuidado de ese espacio, como que igual el duelo avanza un poquito más rápido, la integración de ese duelo. ¿Se ha visto un cambio? ¿Como en el perfil? Sí, sí, se ha visto un cambio. O sea, yo que estoy ahí, yo tengo mamás que avanzan a la siguiente tribu, no sé, a los 3 meses. Y eso es rapidísimo. Porque tengo otras mamás que fueron como que antes de la ley, que están hace 3 años. Y no se quieren salir de la fundación, por ejemplo. Porque tienen mucho todavía hay que trabajar. Eso es tremendamente relevante. Tremendamente relevante. Mucho. O sea, y desde todos. Desde todo el equipo, porque cualquier persona cualquier persona que se comunique contigo en ese momento te va a marcar. O sea, desde el guardia que está en la puerta, desde la persona que te recibe en la recepción, hasta el ginecólogo más bacán, va a influir en tu proceso de ese momento, porque estás totalmente expuesta. O sea, estás ahí mal, o sea, te están diciendo que se te murió un hijo. Entonces, cualquier cosa te va a marcar, y a uno no se le olvida. Entonces, por eso es tan importante este protocolo. ¿Y se cumple? Están los servicios de salud para poder implementar esta ley, como en terreno. Bueno, sí. Al principio fue difícil. Igual es una ley que no tiene recursos, entonces depende mucho de la voluntad del personal de salud. Al principio igual hubo un poco de resistencia, pero hoy en día ya muchos están buscando capacitarse con respecto a la ley, y ya no llegan tantas historias así terribles como llegaban, no sé, el año pasado, por ejemplo, que tú decías, o sea, yo me agarraba la cabeza así
ahí daba rabia, ahí uno podía llorar de la impotencia, porque sobre todo las gestaciones más pequeñas, como que no se le toma el peso en el fondo a lo que está viviendo esa mamá. Y hay historias muy heavy, muy dolorosas, que arrastran también mucho dolor para adelante y cuesta mucho vivir el duelo. Pero hoy en día yo he visto por lo menos un cambio y, y las mamás que han podido estar protegidas por la ley también están agradecidas por haber tenido ese espacio de cuidado. Lore, ¿tú querías decir algo? Sí, es que cuando hiciste esa comparación de un proceso de que en una etapa para una mamá antes se podía demorar 3 años por todo lo que tenía que elaborar y procesar respecto a ese duelo, versus una mamá ahora que después de haber recibido un trato diferente por este contexto de salud, si lo queremos poner en grande, se demora lo mismo en 3 meses. O sea, el impacto de esta ley a nivel de salud pública, si uno lo quiere poner así, es tremendo, porque o sea, todo lo que sucede con el poder funcionar en la vida cuando estás transitando un duelo así, con esa diferencia, es tremendo. O sea, es un aporte a nivel país gigante, yo lo encuentro hermoso, hermoso. Realmente en el fondo cambia la vida de un montón de familias y cambia en el fondo un montón de dinámicas desde el personal de salud hacia más adelante, pero en el fondo estamos hablando de un impacto a nivel de salud mental que es tremendo, tremendo. Sí, es un cambio súper grande y positivo. ¿Y qué es lo que hay que hacer como fundación ustedes o como sociedad o no sé, cómo hay que hacer para que esto avance más y para que la ley sí tenga presupuesto, para que en verdad las mamás y los papás que están pasando por esta experiencia no tengan que depender como de la suerte y en verdad se pueda hacer valer esto a un nivel a gran escala y que prácticamente todas tengan asegurado este protocolo, por lo menos esto básico? Bueno, yo creo que es seguir hablando, seguir mostrando esto. Nosotros como fundación somos como fiscalizadores de los centros de salud. Estamos ahí, o sea, inmediatamente tenemos como contacto directo con gente del sistema de salud, donde podemos nosotros levantar los casos donde no se esté cumpliendo la ley, digamos. Desde el no me dejan estar acompañada al desde no me han dado la información, o sea, estamos ahí como y eso se resuelve inmediatamente. Tenemos ese poder. Este año, después de que ya se cumplieron todos los plazos de la ley, ahí hemos estado con hartas reuniones con los distintos ministerios, por decirlo así. Así que, pero yo creo que el cambio viene cuando como sociedad, ¿cierto? Vamos creando conciencia. Yo creo que a nosotros esto todavía está súper en pañales igual. Entonces yo creo que todas las que hemos vivido esto, todas las familias, todos los papás, las mamás que han vivido esto, un poco en este periodo son como el ente del cambio. Nosotras somos las encargadas como de trabajar para adelante, ¿cierto? Y creo que es lo primero. Insisto, más allá de los recursos que pueda o no haber, de pronto el buen trato que tenga una mamá viviendo esto hace la diferencia. Y no necesita que le entregues a lo mejor una caja carísima de recuerdos, no sé, una sala full equipada. Son cosas que van a aportar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí va a hacer una diferencia. Pero lo primero es la empatía. Lo primero es ese buen trato. Es lo esencial. Y de pronto hacer cosas chiquititas, no sé, en el sentido de los recuerdos que se pueden entregar, que también es algo que ocupa recursos, ¿cierto? De pronto en una hojita escribir los datos de ese bebé. No sé, preguntarle a la mamá, ¿le pudiste pensar en un nombre? Es algo tan importante, poder nombrar a tu hijo. O, mira, tiene estas semanas, esta fecha nació, porque todos los bebés nacen.
en nuestro caso nacieron, ¿cierto? Al cielo, al universo, como lo que uno crea en el fondo. Pero son cosas pequeñas, entonces si tú hilas muy fino, lo que nosotros estamos buscando es que haya amor en ese momento, es que haya empatía, es que haya humanidad. Y eso, al escucharte me pareció todo el rato eso, es como volver a humanizar lo humano y sacarlo de lo técnico. O sea, hay un recurso que es inagotable en el corazón del ser humano y que está un poquito flanqueado, un poquito blindado, y es volver a decirle no solo a la mamá que está pasando esta situación, sino al servicio de salud, a los personales de salud, que abran su corazón nuevamente. Y eso es como un regalo mutuo, hay como dos flechas, tanto la mamita con su bebé y volver a que las personas vuelvan a estar abiertas desde el amor, y eso es un regalo también para ellos. Así que esto de humanizar y reeducar, ustedes lo están haciendo de una manera tremenda. Yo que estuve ahí, en ese proceso, en el hospital, a mí me salvó, yo diría, el calorcito que me dejó en el corazón, la mano de una enfermera que se puso sobre mi mano. Fue el único gesto de amor que yo recibí y les prometo que con eso sobreviví. O sea, si no, yo creo que no hubiese salido de ahí viva yo. Pero ese calorcito humano que no fue nada más que eso, una mirada a los ojos, una manito que se puso sobre la mía, y con ese calor yo atravesé esos días del terror. Y eso no cuesta nada, no cuesta dinero. Claro, y en mi caso a mí me dieron un papel confort para secarme los mocos y yo nunca me voy a olvidar de esa persona. Entonces son gestos tan pequeños, así que yo les agradezco tanto a ustedes que nos reeduquen como humanidad, como sociedad, a volver a ser así simples, en acoger al otro y a nosotros. Es un cambio social tremendo. Sí, es muy bonito, nos ayuda a resignificar igual. Yo creo que a todas las que estamos trabajando en la fundación, lo trabajamos desde el amor, desde la enseñanza que nos han dejado nuestros hijos. Así que es súper bonito. A mí me mueve mucho el amor por mi hija y su enseñanza, lo que me vino a mostrar. Y para mí poder transmitirle eso a las mamás es algo súper bonito. Creo que no hay que vivir como en la negación de lo que sentimos, como tenemos que volver a abrazarnos y encontrarnos con todo lo que sentimos, y de esa forma podemos nosotros volver a la vida y hacer las paces también con la muerte. No es que sea algo malo, ¿cierto? Mirar con otros ojos, en el fondo, la muerte y no verlo como un castigo, como algo feo, como algo que hice para que me pasara esto. Entonces creo que ese es lo que me mueve a mí, que nadie tenga que esperar 10 años como esperé yo para poder vivirlo, para poder integrar el duelo a la vida y para poder abrazar esa vivencia. Oye, Elizabeth, está también esta ley que se llama la ley Tu nombre es mi recuerdo, o la ley Mortinato. ¿Tiene que ver con la ley Dominga? ¿Surge a partir de? ¿Son leyes separadas? ¿Trabajan en conjunto? Son leyes separadas. La ley Mortinato nació antes. Bueno, esto existe hace mucho tiempo. Yo, como les digo, mi hija trascendió hace más de 10 años, y hay diferentes organizaciones y diferentes grupos, y la ley Mortinato nació como hace 3 años, me parece, 3 o 4 años, un poco por esto igual, por estos grupos que habían antes, y la ley Dominga viene después, pero claro que se enlazan. Para poder darle reconocimiento y poder inscribirlo en el registro civil, ¿no? Para que tengan un nombre, para que no sean NN. Exactamente, fue ahí da la importancia que es nombrar, que es darle en el fondo validación a la existencia de nuestros hijos.
igual esa ley, también hay mucho desconocimiento de parte en el registro civil, por ejemplo. Yo creo que en todas estas cosas falta mucha capacitación, falta como enseñarle a las personas que están trabajando directamente. Porque a pesar de que está hace tantos años esta ley, todavía es como llegar la mamá y bueno, ¿y qué tengo que llevar? Y no, usted no puede inscribir a su hijo porque, no sé, tenía 10 semanas. Y esta ley es independiente de las semanas de gestación que tenga la mamá. Entonces, para todo esto yo creo que falta conocimiento, falta interesarse. Y en eso trabajamos igual, en eso estamos trabajando, como en enseñar. Bueno, yo siento que voy a hablar desde mí. Para mí ha sido súper emocionante escucharte, tenerte y saber que ustedes existen y el trabajo que están haciendo es una parte, como te decía al principio, de tanta desinformación y de tanta violencia que viven las mujeres en distintos estados de su embarazo y de su parto. Hay tantos temas más de los que hablar, de la depresión postparto, de las mamás que se suicidan después de tener hijos. En el caso mío, que mi mamá se suicidó cuando yo tenía 3 meses. De la soledad que muchas veces enfrentan durante el embarazo. Entonces, todo esto que está pasando ahora, la experiencia mía que tuve también con los embarazos y los partos de mi hijo y de la suerte que tuve de tener una compañera tan maravillosa que decidió informarse, decidió acompañarse y me invitó a ser parte del proceso. A mí me han enseñado mucho, entonces para mí este tema es demasiado importante y he estado todo el rato escuchándote con la piel de gallina, súper emocionado y espero que esto les sirva también a las personas que nos van a escuchar y ojalá, como te decía, que podamos hacer más cosas, que podamos ayudar también a que esto se visibilice. Si hay alguna forma en que podamos colaborar con ustedes, en que podamos hacer cosas para que más gente las conozca, como te digo yo, a cada mamá y papá que han perdido un bebé, les hablo de ustedes, pero quizás podemos hacer alguna participación más activa también. Que por favor cuenten con eso. Súper, te agradezco. Creo que siempre va a ser bueno que hablemos de estas cosas que hemos tenido calladas tanto tiempo. Para todas las mamás, papás, familias que necesiten integrarse a la fundación, pueden hablar directamente al Instagram de la fundación, @Fundación Ley Dominga. Ahí estamos nosotros siempre atentas para recibir los casos y para la contención inmediata, para integrarlas. Así que siempre vamos a estar ahí para ayudar. Muchas gracias. Antes de despedirnos, nosotros queremos empezar a hacer 3 o 4 preguntas a cada invitada, a cada invitado que tengamos, así que me gustaría invitarla a la Lore que te haga esas preguntas antes de que nos despidamos. Tenía mi torpeo por acá. A ver, una ya la mencionaste un poquito, la primera es cómo ha ido cambiando tu visión sobre la muerte. Mencionaste en algún minuto esto como de que primero uno la ve con miedo y que hay un momento en el que pasa a ser parte de la vida, aunque igual duele. Si tú pudieras ver como tú, lo que tú pensabas sobre la muerte hace 20 años atrás y lo que piensas sobre la muerte ahora, como esa diferencia. Bueno, antes de mi hija, para mí era un tabú la muerte. Yo tengo esa sensación de que nadie me enseñó, nadie me dijo, como esa falta de que, claro, en la familia se mueren tíos, abuelos, qué sé yo, pero como niño nadie te explica qué está pasando. Cuando me tocó vivir la muerte de mi hija, fue un castigo para mí, que hice mal. ¿Por qué estoy pasando por esto? O sea, que era algo muy malo que se muriera mi hija. Por harto tiempo fue así, la muerte.
después sufrí otra muerte de una persona muy importante, y volvió a remecerme, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo las personas que amo? Y seguía teniendo esa sensación de que ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Que la vida me castiga de esta forma. Esa era como mi visión de la muerte. Y con el tiempo fui entendiendo que la muerte hace parte de la vida, que no es un castigo, que es algo natural, y que no es que yo haya hecho algo malo, sino que pasa, como la vida, y pasa en cualquier minuto, y yo tengo que aprender de eso. Y hoy en día, para mí, es tan natural que es algo que le enseño a mis hijas. Por eso yo tengo fotos de mi hija Amalia, y ellas saben que tienen una hermana y que la hermana se murió. Entonces, siempre como con las ganas de que para ellas, si me muero yo, por ejemplo, que soy su mamá, si me pasa algo, ¿cierto? Porque no sabemos, nosotros no tenemos la certeza de cuándo vamos a partir, pero si llega a pasar, no sea tan chocante para ellas, que no lo sientan como un castigo como lo sentí yo, por ejemplo. Yo hoy en día soy una persona que hizo las paces con eso, y que ya no ve la muerte como algo malo. Para mí, mi hija es libre después de su muerte, está en un lugar mejor, yo la veo cuando medito, y ahí he logrado esa conexión genuina con ella y de amor, y sé que ella está bien en otro lugar. Entonces ya hoy en día, con el aprendizaje que he tenido, para mí la muerte no es algo malo, tenemos que sacar ese tabú, eso. Y creo que todas esas cosas que nos enseñaron en el fondo, de las que no había que hablar, de las que era malo, de que era algo terrible, no, Era todo lo hay que contrario. mirarla con amor. Sí, Era hay de que lo que mirarla más con había que amor. hablar. Sí, por supuesto. Porque así uno entiende también que pasa en cualquier momento, que es parte de estar aquí. Y Elizabeth, ahora escuchándote hablar, tú en el fondo ya te mueves como con naturalidad, de alguna manera como con integridad por estos distintos como ámbitos relacionados con la muerte. Acompañas a otras mamás que han perdido a sus hijos, o que sus hijos han trascendido, que creo que es una muy, muy buena forma de decirlo. Estás también, nombras como integrada sientes que lograste integrar la muerte de tu propia hija. Y en el fondo como que hay varios ámbitos en los que se te escucha como cómoda en esta relación con la muerte. ¿Qué aspecto de tu relación con la muerte sientes que aún te cuesta? Porque a veces hay alguna cosa hay territorios en los que estás súper cómodo, y de repente hay uno que dice, aquí todavía tengo algo. ¿Cuál dirías tú que es el que aún te cuesta? Yo creo que es difícil soltar lo físico, y la muerte me quitó eso, me quitó el ver crecer a mi hija, por ejemplo, el que cuando yo escucho jugar a mis dos otras hijas, yo escucho su risa y digo, hoy si estuviera mi hija aquí. Entonces creo que eso es como que lo que trae un poco de resquemor, ¿cierto? Como de estar un poco, como que da rabia, como que uno se enoja un poco de el no tener, el no poder tocar, el no poder abrazar, ese dolorcito que trae la muerte, por muy aceptada que esté, por mucho que uno haya hecho las paces, por mucho que yo entienda, por mucho que lo vea como algo súper natural, igual hay ciertos momentos en que uno vuelve a ese dolor y vuelve a ese enojo, y es difícil como gestionarlo a veces. Yo creo que eso es lo que hoy en día me dificulta a veces.
pero cada día me demoro menos en gestionar esos momentos. Sigo aprendiendo. Y en el ámbito que estás tú, que en el fondo es esto de, por ponerle un título grande como la muerte gestacional, la muerte perinatal, ¿qué es algo relevante respecto a la buena muerte? Pensando que es un concepto súper amplio en el fondo, que tú o tu equipo vean que aún no está resuelto, como qué es lo que tenemos que entender de la buena muerte en este contexto que aún no llegamos hasta ahí. No sé, qué difícil igual. Pero de pronto es hablarlo con naturalidad, ¿no? Como para todas las futuras generaciones. Yo creo que aprender que esto es parte de dejar de tener a la muerte como un tabú, va a ayudar a todo quien lo viva. En nuestro caso es difícil planearlo, ¿cierto? Porque son bebés. Uno no se embaraza pensando que se te va a morir tu hijo. Es difícil, pero creo que si lo vamos integrando y lo vamos entendiendo, también nos sirve para, en nuestro caso, vivir las gestaciones conectadas desde el vientre. No nace la vida cuando nace tu agua a este plano terrenal, ¿cierto? No es después del parto, no comienza ahí. Comienza desde la gestación esa conexión y ese amor, y creo que vivirlo así, de esa forma, hablando, ¿cierto?, de la muerte y de que puede pasar, podemos entender que el minuto de ahora es lo que importa. Uh-huh. Que ahora mi bebé existe, que ahora tengo vida en el vientre, no importa. Recién en el test, bueno, ahora, aunque dure un día, aquí está, y aquí está mi amor. No cuando cumpla 9 meses y mi bebé nazca. Creo que hablando de eso, hablando y entendiendo la muerte, aceptándola, ¿cierto?, vamos a poder volver al presente y entender cómo es natural, ¿cierto? Y cómo poder vivir en el presente, a poder amar en el presente. Y no esperar, no sé, sacarnos también ese mito de voy a esperar 3 meses para contar, para hablar de... Eso te iba a decir. Como que si antes de eso todavía es un duelo que igual voy a vivir yo sola, como que no fuese real, como que hay una negación ahí como de esa etapa que es como culturalmente ni siquiera cuestionada, es como eso es lo que las mujeres hacen de alguna manera, como que para qué voy a avisar antes, total igual, y después es algo como personal, no hay un duelo colectivo ahí que esté como asumido que puede ser. Qué increíble, sí. Claro. Y mientras más hablemos de esto, más lo vamos a entender como algo natural, y más vamos a poder vivir y validar esas vidas muy chiquititas. De repente igual las mamás en su duelo dicen, no, bueno, yo no sé qué haría, no sé, una mamá que su bebé se murió de, no sé, 5 semanas. Ay, no, que yo no sé qué haría en tu caso, que tu agua murió de término. Y no está bien, porque esa bebé de 5 semanas fue igual de amado que el que llegó a término, y su duelo es igual de válido. Entonces, por eso nosotros tenemos que hablar de estas cosas, para poder validar esa vida, y validando la vida de mi hijo, valido mi dolor, y validando mi dolor, integro mi duelo. Es una cadena al final. Claro. Y la última pregunta va un poco a algo más, no sé si concreto, pero cuando hablas de esto de tenemos que concientizar, hablar más, que esto llegue de alguna manera a todos, podría ser una línea, pero en el fondo hay ahí como una emoción de tenemos que lograr que estas emociones estén entre nosotros, pero el cómo llegamos a hacer eso a veces es un camino que puede ser largo. O sea, ustedes hicieron este camino de la ley, están ahora con este grupo de duelo, están como yendo a fiscalizar cuando aparecen estos equipos que todavía no logran ejecutar estos protocolos. En el fondo hay como varios puntos de acción de cosas que ustedes sienten que están teniendo impacto. Y ahora viene la pregunta hipotética. Si tuvieras un fondo muy grande asignado, súper hipotético, y la única condición fuera que tiene que ser una sola línea de abordaje, no puedes verlo todo, tienes que concentrarte en una dirección,
¿qué es lo que tú sientes que tendría mayor impacto y que por lo tanto priorizarían por ahí? ¿Qué es lo que haría que esto que ustedes están mirando como visión de futuro se moviera más rápido en esa dirección? ¿Qué priorizarías? Ay, qué difícil. No, yo creo que si tuviera recursos los destinaría a, a los centros de salud. Creo que es la base, es el inicio, es el punto cero. Y tener los recursos ahí, en ese minuto inicial, hacen toda la diferencia. Entonces, creo que los destinaría ahí. Porque en el acompañamiento podemos todas acompañar, podemos hacer tribu. Ya lo probamos, ya se da y no necesitamos grandes recursos. Más que a nosotros y nuestra experiencia. Pero en la base creo que ahí está la clave de todo. Cuando cambiemos el sistema va a ser mucho más fácil. No va a ser un tema tabú. Y vamos a volver a la empatía y al momento. Es súper importante la despedida digna, porque en esos procesos no solo estás enfrentándote a la muerte, sino que también a que estás conociendo físicamente a tu hijo, independiente de la semana de gestación, es su nacimiento y es su muerte igual. Entonces ahí está el inicio y ahí yo inyectaría todos los recursos para hacer todo lo que nos hace falta, para capacitar al personal, para sensibilizar, para hacer lugares especiales, de todas esas cosas a las que queremos llegar algún día. Fantástico. Gracias. Infinitas gracias por estar nuevamente, Elizabeth, y como te digo, cuenta con nosotros para lo que necesiten, ¿ya? Y ojalá que a todas las personas que vean este podcast les podamos aportar algo en su proceso y que esto se expanda lo más posible en Chile y ojalá para todos lados, que existan leyes domingas en todos los países, pero eso ya va a soñar para otra cosa. Enfoquémonos acá primero. Gracias José, gracias Laura, gracias Lore por acompañarme. Espero que sean muchos más juntos y un beso grande. Súper, muchas gracias a todos, que estén súper, cariños para todos. Chao. Chao, gracias. Chao.